Buenas tardes y bienvenidos a La Esencia de la Literatura. En el capítulo de hoy, descubriendo las raíces del infrarrealismo, nos adentraremos en antecedentes histórico-literarios de la vida de Roberto Bolaños. Para el capítulo de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, Laura y Alexandra Bolaño, hijas de Roberto Bolaño, fundador del infrarrealismo. Así que Laura, ¿podrías comentarnos un poco sobre los antecedentes y las obras de tu padre? Hola, muchas gracias por recibirme. Respecto a su pasado y a sus antecedentes, él desde que era muy joven quiso ser escritor. A los 15 años él se mudó de Chile a México y en México fue que se dio cuenta de que efectivamente su vocación tenía que ver con la literatura. Luego, 5 años después, cuando él tenía 20 años, él vuelve a Chile y hace un recorrido por toda Latinoamérica, que es algo que lo ayuda a adquirir mucho conocimiento, muchas experiencias que lo ayudarían a ganar inspiración para escribir su primera obra, que la publicó después de este recorrido, después de que hizo este recorrido en Latinoamérica, que se vuelve a México, publica estas primeras obras que hacen parte de un movimiento vanguardista que se llamaba el infrarrealismo. Este infrarrealismo se caracterizaba por ser algo así como un opositor de una época literaria llamada el boom literario, en el que hacían parte otras vanguardias como el realismo mágico. El infrarrealismo se caracterizaba por la diversidad de voces y estilos que tenía, y así como la exploración de temas sociales y políticos contemporáneos. Mi padre hace parte de esta vanguardia del infrarrealismo, ya que sus obras se despegan mucho de las convenciones que habían sido establecidas anteriormente por sus predecesores. También en su obra se reflejan muchos elementos de la posmodernidad, ya que aborda temáticas como la identidad, la búsqueda del sentido en un mundo fragmentado, la complejidad de la realidad, y también su estilo literario tenía mucho que ver con elementos como la intertextualidad, la autorreferencialidad, en donde su vida la mezclaba mucho con la ficción. Claro, el periodo del post fue fundamental para la construcción de las narraciones de Roberto Bolaño. No obstante, Alexandra, ¿podrías profundizar un poco en las características literarias usadas? La narrativa del post trata de generar una ruptura con todo lo que era la convencionalidad y la tradicionalidad que se mantenía durante todo lo que era el boom. Por ejemplo, aquellos escritores que se sentían marginados y excluidos por este movimiento, por ejemplo, Roberto Bolaño, mi padre, se sentía personalmente totalmente excluido del propósito de este tipo de literatura. Es por esto que de la mano de las vanguardias y otros escritores se trata de generar una nueva novela para generar una ruptura entre ese convencionalismo y tradicionalismo que se manejaba en la novela clásica durante el boom. Por ejemplo, hay una revisión de la forma en la que la narración se hace. Durante la narrativa del post, se presenta un sujeto ficticio totalmente vulnerable y miserable, débil frente a las problemáticas que se presentan no tanto en la narración, pero también en ese intento de reflejar la realidad hispanoamericana, ya que estas narraciones son altamente verdaderas, ya que tienen un alto grado de realidad, ya que tienen un alto grado de coincidencia con todas las problemáticas sociales que se vivían para lo que eran los años 40, los años 70. De igual manera, se trata de hacer una apreciación a la marginalidad que había durante la historia, porque no solo era una marginalidad por parte de los ciudadanos latinoamericanos, pero también una marginalidad que se vivía por los mismos escritores, ya que había una exclusión de lo que era la élite del boom y aquellos escritores jóvenes como mi padre, que tratan de reflejar sin pelos en la lengua esta realidad que se vivía en Latinoamérica. Es decir, que hay un enfoque temático a la marginalidad. De igual manera, si me preguntas a mí, yo creo que el cuento perfecto para demostrar este tipo de características, cuento Una aventura literaria, donde se ve que es el personaje principal protagonista, cuenta cómo él como escritor se siente totalmente excluido y marginado por aquella burocracia literaria que se ha mantenido desde el boom. Último, y como verdadera fanática de Roberto Bolaño, creo que es importante resaltar la importancia y la vinculación que tiene el infrarrealismo con la vicerrealidad y con la desazón para poder expresar, para poder romper estereotipos y poder construir una nueva identidad. Como Bolaño hace uso de la vicerrealidad para mostrar perturbación e incomodidad para el lector, asimismo lo hará la desazón. Es decir, la desazón es aquel elemento el cual va a ayudar a que el lector se sienta incómodo o se sienta perturbado por la forma narrativa en la que está escrito el libro. Por ejemplo, desde mi caso, a mí me pareció muy perturbante la idea y muy incómoda la idea de que el libro estaba escrito en frases simples. Entonces, cada vez tenía como
una pausa continua, y eso a mí me parecía muy perturbante. Por otro lado, es cierto que la desazón va a ayudar a provocar cierta incomodidad todavía en temas que deberían estar normalizados, pero aún probablemente no lo están. Y esto nuevamente ayudará a romper completamente los estereotipos, ayudará a fracturarlos, ayudará a mostrarle al lector una nueva visión de mundo, una visión de mundo donde no es capaz de escapar de la realidad, de que esas situaciones incómodas, esas situaciones que todavía no están normalizadas, hacen parte de nosotros, de latinoamericanos, durante nuestra vida diaria y suceden todos los días, así como es la prostitución, así como son las matanzas, así como son las violaciones. Entonces estos tres elementos son fundamentales y se vinculan constantemente en las narrativas de Bolaño, porque son capaces de mostrarle una sociedad verdadera, una sociedad cruda, una sociedad perturbada, una sociedad grotesca al público, mostrarle una realidad de la que nosotros como latinoamericanos no podemos escapar y que ya viene siendo hora de normalizarla. Entonces la verdad es que esto me parece admirante, que Bolaño pueda usar estos tres elementos para crear conciencia de que esta es la Latinoamérica en donde vivimos, y lastimosamente es una realidad por donde tenemos que pasar todos los días. Bueno, y con esto damos fin a nuestro capítulo de hoy.